Bienvenidos al tercer y último conversatorio titulado La riqueza plurilingüística, la africanidad en la construcción a través de la lengua. Este conversatorio se anexa a otros dos que se han transmitido a lo largo de este mes en nuestra página de Facebook y que responden al tópico de la afrodescendencia en Latinoamérica, una lucha contra la invisibilización histórica, étnica, cultural y política. Mi nombre es Leslie Olivares, actual vicepresidente de la Red de Estudios Globales Atlas Polaris, por lo que me permito saludar y agradecer a todas las personas que nos están visualizando y que están siendo parte de este evento. De igual manera, agradezco a los ponentes del día de hoy, Jair André Cuenú Mosquera y Juan Sebastián Mina Quiñones. El lenguaje se va construyendo con las relaciones sociales entre los individuos. De igual forma, es fundamental conocer la importancia de la lengua para la construcción identitaria de un grupo de individuos, así como esta cuestión se encuentra directamente relacionada con la producción de textos literarios. De igual modo, es necesario hablar sobre este proceso enfocado en la diáspora afrodescendiente, es decir, conocer sus aportaciones para el español o portugués si hablamos de América Latina, y como se menciona en el título de este conversatorio, la construcción de la africanidad a través de la lengua y de la narración. Con esto le doy la palabra a mi compañera de Dirección de Vinculación y Alianzas, Lisbeth González, la cual estará fungiendo como moderadora en este conversatorio. Adelante, Liz. Muchísimas gracias, Leslie. Siempre es un honor escucharte. Y bueno, yo tengo el honor de presentar a nuestros ponentes del día de hoy. Y el primero que tengo el placer de presentar es a Juan Sebastián Mina Quiñones. Él es licenciado en literatura por la Universidad del Valle. Actualmente es editor de la casa editorial Imago en Colombia y alumno especial de la disciplina Memoria, Esquecimiento y Representación en la maestría en literatura comparada de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana, UNILA. También es miembro del Grupo de Investigación Narrativas de la Universidad del Valle, donde desarrolla sus líneas de investigación en literatura afrodiaspórica, ficción y construcción de nación, prácticas pedagógicas y traducción literaria. Participó en el 10º Simposio Internacional Jorge Isaac en 2018, en el Latin American Studies Associations de la LASA en 2020 y en el Congreso Internacional Negritudes Latinoamericanas de 2021. Ha publicado en la revista de temas antropológicos en México, en la revista Polígromas en Colombia y en la revista cultural El Zarco Colombia. Colabora con el periódico cultural La Palabra en Colombia igual, y su relato Quilele hace parte de la antología Marea Literaria de 2018. Es un placer tenerte con nosotros, Juan Sebastián, y bueno, el micrófono es tuyo. Bueno, buenas tardes, noches, quizás ya para todos y para todas. Empiezo por agradecer a la red por la invitación. Es especial, como lo hablábamos hace un rato, estar aquí, compartir con ustedes y compartir con las personas que nos están acompañando desde el Facebook Live. La presentación que voy a dar el día de hoy tiene que ver con un proyecto de investigación más amplio. No sé si ahorita me pueden para compartir la presentación en PowerPoint. Ese proyecto tiene que ver con la trazabilidad, investigar un poco acerca de cómo ha sido la representación de los afros desde la narrativa colombiana. Entonces, se establece un arco temporal de más o menos desde la década del 50 hasta el siglo XXI, el año pasado, con una novela. Y lo que voy a hablarles el día de hoy sobre un cuento de Carlos Arturo Truque. Entonces, Lisbeth, tú me dirás si ya puedo compartir la pantalla. Chicas, si me pueden apoyar, por favor. Rubí. Sí, ya, se puede. Listo. ¿Me confirman, por favor, si la están viendo? Sí la vemos, ya dice muchas gracias. Gracias, Yayo. Bien. Como les decía, este es un cuento de Carlos Arturo Truque, se llama Sonatina para dos tambores, y mi interés es develar un poco la transición que el autor en ese cuento evidencia entre la noción de negredumbre y la noción de negritud.
Entonces, empiezo la disertación. Carlos Arturo Truque nació en Condoto, Chocó, en 1927. Su infancia transcurrió entre Buenaventura y Cali, donde cursó los primeros años de estudio. En la Universidad del Cauca, en Popayán, realizó el primer año de ingeniería, pero a él le apasionaban los libros, la tinta fresca, la bohemia de los escritores de la época, y abro comillas, y pronto me sentí atraído hacia los campos que nunca pisan los llamados hombres prácticos, las letras, cierro comillas. En el Cauca lanzó sus primeras obras literarias, pero no es hasta 1953 que se da a conocer en el ámbito nacional tras obtener el premio Espiral con su libro Granizada y otros cuentos. Al año siguiente, se adjudicó el tercer premio en el concurso de la Asociación de Escritores y Artistas Colombianos con su obra Vivan los Compañeros, y en 1958 fue distinguido con el tercer premio en el concurso de la Feria de Manizales con su cuento Sonatina para dos tambores, cuento del que me ocuparé en esa disertación, que será una suerte como de introducción a esa transición que hay entre la noción de negredumbre y la noción de negritud. Los cuentos de Carlos Arturo Truque constituyen la recreación de un pasado cuyas formas de la violencia hacen parte de la cotidianidad de nuestro presente. Estos transcurren en paisajes caóticos con nombres colombianos y cada uno, con su forma y estilo, desentraña una realidad del pueblo cuya cuota de participación son los muertos, los desvalidos, los hambrientos, los enfermos. Así, Sonatina para dos tambores, título por demás encantador, me parece un muy buen título, es la historia de Santiago y Damiana, el uno con la vitalidad del placer y la robustez de la juventud, la otra, abro comillas, con los fuelles como dos hilachas, cierro comillas, y tendida en la cama con un aullido que le quita la vida. Y como telón de fondo, la fiesta a la Santa Bárbara del Rayo. La historia avanza entre el recuerdo del cotejo en un baile de patacoré, la desbordada necesidad de hembra que tiene Santiago y el diálogo que éste ha tenido con Mr. Sten, un médico gringo que anda como una cuba de orilla a orilla y quien se ha comprometido a llevar a Damiana a Buenaventura para que la curen. Y los conunos repicando en medio de la noche que parecen invitarlo al baile. Los personajes están inmersos en circunstancias particulares, pero bajo un mismo escenario, la fiesta. Esto hace que el contexto colectivo marque el ritmo de la atención literaria y sea la excusa para profundizar, con precisión y aparente simpleza, el área psicológica del personaje focalizado en el cuento, que es Santiago, y su relación con Damiana, con Mr. Sten y Guillermina. La mujer que le gusta, no sabe cómo, no sabe desde cuándo, pero le gusta. En ese sentido colectivo del cuento alude a lo que otro chocuano, Rogelio Velázquez, denominó la negredumbre. Rogelio Velázquez, que es una lectura obligada para todo aquel que quiera conocer el tema social en Colombia, acuña el contexto de negredumbre para referirse a la masa de negros que son objeto de su investigación, en una audacia semántica para relacionar negros con muchedumbre. Pero no se trata de cualquier, sino de aquella conformada por afrodescendientes colocados en situación de exclusión y marginalidad. A la raza maldita, a los esclavizados, los miserables, los de abajo, como aparece en el cuento, pues deben, abro comillas, subir a Buenaventura para que curen a Damiana, cierro comillas, personaje que además, esos personajes que además habitan un territorio específico, que es el de los ríos, la selva, es decir, el mundo rural. La negredumbre se trata de aquella cualidad por la que el negro de las sierras del Pacífico siempre se nos presenta actuando de manera colectiva, como una comunidad, y nunca, o casi nunca, de manera individual. De allí el uso colectivo de la tierra, de las cogencias de peces, por ejemplo, cuando sube el sábalo, que nosotros acá llamamos gavilla, pero es un grupo de personas, o, para el caso que nos ocupa en el cuento, los rituales religiosos. Recuerden que estamos enmarcados dentro de un contexto de una fiesta Santa Bárbara de Rayo. Estos rituales, sean paganos o no, donde la participación comunitaria resulta esencial. Abro comillas. No, con esto no podía dormir. Ya no eran los tambores de la Damiana solamente los que no le dejaban pegar los ojos. Ahora eran también los de afuera, los de verdad, que tocaban en el baile de la Santa Bárbara,
abogada contra el rayo. Era el aire que se iba creciendo en los tambores, en la marisma y WhatsApp. Era el maldito Patacoré el que se le metía en las orejas y se le enredaban las patas de diablo, que no quería estarse quietas. Era la boca, su misma boca, diciendo pasito de eso de Patacoré, que se va a caer, que se va a caer, que se va a caer, mientras el cuerpo era una urticaria sin reposo, prendido del ritmo que soltaban de otro lado. Fin de cita. El contrapunteo es una de las técnicas modernas que propone Truque para su época entre el aquí de Santiago y el allá de ese maldito Patacoré, por tanto de la fiesta, por tanto de la comunidad, es la evidencia de que no es el negro, sino la negredumbre lo que se manifiesta. En ese sentido, y siguiendo los planteamientos de Manuel Zapata Olivella, la negredumbre es una suerte de herencia biológica que nos ha llegado del mestizaje entre lo indio y lo negro, entre lo blanco y lo negro, y lo que le otorga un carácter objetivo al concepto, pues resulta independiente de la conciencia que se tenga de ello. Es una realidad biológica, el resultado de la hibridación con africanos, es la negrería mestiza. Zapata ve la negredumbre como lo opuesto a la blanquedumbre, a la que considera, abro comillas, el cordón más retorcido de nuestra presente, cierro comillas. Y Zapata concluye: cuando menciono la negredumbre, me refiero a la sombra oculta que hablan los filósofos yorubas y bantúes, viva en el ritmo, en la palabra que palmotean las invocaciones a los muertos, sentimiento africano que ilumina nuestra mirada más profunda, la herida más dolorosa, la risa más desafiante. Con este marco, podrían plantearse que todos los esfuerzos literarios que exprese la colectividad negra hará alusión, consciente o inconscientemente, a la negredumbre. Pero por su parte, este concepto parece insuficiente a la hora de estudiar categorías más profundas, como la identidad, el género o la representatividad. Y Carlos Arturo Truque es consciente de ello. No basta con pintar paisajes y encontrar la síntesis del momento vital. Truque extrapola los límites de la negredumbre y arroja luces sobre un concepto más profundo, digamos, más vivo y menos etéreo, la negritud, concepto propuesto por el martiniqués Jaime César. Yo me voy a quedar con la definición que hace Dina Magdiel Camacho sobre la negritud. Ella propone que es un pacto político consciente, es una estrategia de subversión ideológica, es también la conciencia respecto al valor de la herencia africana, al tiempo que se manifiesta en el firme compromiso que mantiene, para este caso, el autor con la lucha de la dignidad y la liberación total, bien sea física, económica, social o psicológica, de los descendientes cautivos de africanos y esclavizados. Con esto, la conciencia de la negritud se convierte en un elemento subjetivo, contrario a la objetividad mencionada de la negredumbre. Así, es como una herramienta personal. Cada autor se basa en lo que el profesor Santiago Arboleda llama suficiencias íntimas, y el profesor las define como un cúmulo de experiencias y valores siempre emancipatorios. Es como un reservorio de construcciones mentales operativas, producto de las relaciones sociales establecidas por un grupo a través de su historia, que se concretan en elaboraciones y formas de gestión efectivas, verbalizadas condensadamente en ocasiones, siendo orientaciones de su sociabilidad y su vida. Son suficiencias en la medida en que no parten de las carencias, sino que insisten ante todo en un punto de partida positivo, vivificante para el individuo y su comunidad, no propiamente una actitud permanente reactiva frente a ellos. En el cuento que nos ocupa, la noción de negritud se pone de manifiesto en dos momentos. La intención sincrética del cuento, que a su vez propicia una segunda marca de negritud, que es la música como lenguaje ancestral e invitación identitaria. Carlos Arturo Truque abordó el tema racial como una suerte de ajuste de cuentas con su origen mestizo, como lo plantea Sonia Truque. Pues Truque era hijo de padre blanco y madre negra. En su propuesta narrativa, su intención es reivindicar a todos los sectores marginados de una sociedad como la colombiana, de mentalidad oligárquica,
racista y excluyente. En el cuento que nos ocupa, el primer momento mencionado, a saber, la intención sincrética, la presencia africana es evidente. La historia transcurre a la orilla del río Timbiquí, un sitio denominado Santa Bárbara de Timbiquí, durante las fiestas en honor a Santa Bárbara del Rayo, la versión sincrética de la cosmogonía yoruba del dios Changó. Bajo esta fiesta subyace la suma de identidades, digamos, subjetivas que se conciben como un parte de todo global, lejos del abandono estatal y del acoso de la muerte, que entre otras también alude a esa suerte de posición que ubica a unos arriba que tienen acceso a seguro médico o incluso a los medicamentos, y a otros abajo que están sin acceso a ese seguro médico y que están, digamos, lejos del centro, lejos de toda posibilidad. La única salvación, o todo el pueblo, así que todo el pueblo depende de un tal Mr. Sten, que es un hombre, hablo comillas, justo como una balanza, cierro comillas, pero que asumía la festividad con aires de libertinaje y exotismo. Lo malo, perdón, comienzo cita. Lo malo era que el hombre vagabundo de Mr. Sten llevaba 3 días de andar como una cuba de una orilla para otra del río, engarzado en cuanto curulado sonaba. Con él no valía nada. Mientras hubiera una fuga, ya las patas se le iban alistando solas. Fin de cita. Y en este contexto del cuento, aunque parece estar en segundo plano, la religiosidad es un estado inminente del espíritu que se manifiesta en todas las áreas del ser y la colectividad. En ese sincretismo operado en América entre el catolicismo y los cultos amerindoafricanos, como los llama Zapata, la presencia de los ancestros, de la cruz, los santos, los tambores, poseen bien sea poderes para soportar la vida o para disfrutar la muerte. Así, el sincretismo afrocatólico que evidencia el cuento se propone como la mayor reivindicación lograda por los pueblos negros en su desesperada resistencia por tener la religión, por retener la religión de los ancestros, o al menos es una ruta de escape de la religión coercitiva de los blancos, de esos que están geográficamente arriba. Por otro lado, mucho y muy bien se ha hablado de la relación entre Santa Bárbara bendita y Changó. Así que me concentraré en la relación de Santiago con la fiesta como movilización colectiva, su relación con el cuerpo, el canto, la música, el baile. El repicar de los conunos anuncia el baile. La excusa de la liberación del cuento es el patacoré. Y eso es fundamental dentro de la propuesta, porque el patacoré es una variante del curulao, que es un baile de origen africano que se conserva casi que en estado puro en estas comunidades del Andén Pacífico. Tiene un marcado sabor sexual. Hay variantes del mismo como la juga y la guabalarga, que solo se distinguen del tronco o las diferencias en los ritmos. Ahí radica la conciencia de Truque para accionar a sus personajes con un impulso de africanidad, transformado en movimiento. Con ese efecto, como en un efecto dominó, la fiesta lleva al baile, y el baile a la liberación del yugo y la demostración de una identidad, consciente o no. Así, desde la perspectiva occidental, deberíamos condenar el baile, la sensualidad, el sudor de los cuerpos y la falta de empatía por quien se encuentra moribunda, que es Damiana. Sin embargo, Truque pone en la palestra nacional la existencia viva de un pueblo que parece olvidado, pero en su cotidianidad manifiesta los profundos rasgos culturales. Con esto, el lenguaje corporal es la herencia africana para establecer un puente relacional con lo que los investigadores llaman africanidad. Para terminar, siguiendo los planteamientos de la mentada Tina Martiel Camacho y teniendo como marco referencial el cuento Sonaquina para 2 tambores, la negredumbre propone una triple potencialidad en tanto que concepto operativo. Por un lado, porque en la medida de que pluraliza al negro como una identidad colectiva y comunitaria, visibiliza a la población oculta y pone en tensión el discurso de la armonía racial. A su vez, porque al cualificar a una población particular, se adquiere conciencia de su condición social. Y finalmente, porque el reconocimiento de la invisibilidad y el lugar que se ocupa en la sociedad colombiana conlleva a la construcción de una identidad colectiva, plausible de ser reconocida
como tal por el conglomerado nacional. Por su parte, la negritud en truque nos invita a corregir las mentiras, distorsiones y falsas ideas que han impedido que los ciudadanos mulatos, mestizos y afros alienados se conozcan unos a otros y a sí mismos y que cooperen en la construcción de una nación en la que todos puedan verse, aceptarse y realizarse. Al insistir en este tema, Truque alimenta las acciones que buscan concientizar a sus compatriotas respecto a su verdadera identidad basada en la autoconcepción sana y plena de su ser. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Sebastián. Sin duda es súper interesante todo lo que nos acabas de mencionar. Yo me encontraba súper entretenida anotando algunas cuestiones clave que considero importante retomar en la sesión de preguntas. Pero bueno, precisamente todas estas construcciones mentales operativas que tú mencionas que son clave, que se pueden observar a través de este tipo de literatura y sobre todo cómo a partir de esto pues se dan las elaboraciones y formas de gestión para todo lo que es pues afianzar la identidad, ¿no? La importancia también del lenguaje cultural. Y bueno, sin más, para no quitar el tiempo al siguiente ponente, procederé a presentarlo para que nos hable también sobre el tema que tiene preparado el día de hoy. Bueno, con gusto les presento a Yair André Cuenú Mosquera. Él es del Distrito de Agua Blanca en Colombia, licenciado en literatura por la Universidad del Valle, estudiante del doctorado en estudios hispánicos de Texas, A&M University, Estados Unidos. Su investigación y creación se enfoca en literatura originada en la diáspora africana, cuya temática implica los procesos de migración, transformación y empoderamiento de las comunidades afro-latinoamericanas. Su trabajo se ha publicado en Colombia, España y Estados Unidos. Creador del taller de escritura Meridiano del Barrio y es miembro del grupo de investigación narrativa de la Universidad del Valle. Y bueno, también cursó el certificado en estudios afro-latinoamericanos con Latin American Research Institute en Alari. Y bueno, cedo la palabra a Yair. Un gusto tenerte de nuevo. Gracias, Lisbeth, y gracias a todas por la invitación. También gracias a Juan Sebastián por compartirnos su interesante propuesta. Me dio mucho gusto escucharlo y tomé varios apuntes para que lo charlemos en un rato. En el caso mío, pues yo no voy a compartir una diapositiva, sino que voy a leer un poco lo que escribí. Es una suerte de lectura comentada. Yo voy a hablar sobre algo a lo que de alguna forma refiero como huellas sin pisada, que es una representación literaria de la africanidad. Sigue siendo la africanidad aquello que nos convoca. En mi caso, rastrearla en el poema Sombra de mis mayores, que hace parte de la primera parte de Changó el Gran Putas, la novela, la obra más destacada de Manuel Zapato Olivella. Vamos entonces a proceder con esta suerte de lectura comentada. Arranquemos por aquí. Cuando la luz se posa sobre un cuerpo, de su figura reflejada sobre otra superficie, nace una sombra. Sin embargo, cuando un cuerpo no está más y la sombra no se marcha es porque otro cuerpo ocupa el lugar. Es la sombra que crea el otro cuerpo. La sombra como representación de la otredad. La sombra como el pasado existente que dota de historia al presente. En el poema Sombra de mis mayores, incluido en la primera parte de Changó el Gran Putas, de Manuel Zapato Olivella, las sombras no se marchan y de las que estoy hablando son la herencia ancestral. Y los cuerpos sobre los que se posan o los que crean son los de los vivos, los que se quedan, los que siguen en la tierra. El autor representa literariamente el ritual a través del cual invoca a sus ancestros para que aboguen por él en el tránsito discursivo del relato que está por iniciar. En esta propuesta analizaré las nociones del concepto de sombra en el poema referido y cómo éstas están ligadas a unas ideas de representación de la africanidad en las Américas que se soportan en prácticas resultantes de distintos fenómenos de transculturación, que es el concepto que le heredamos a Fernando Ortiz, el cubano, con las religiosidades de matriz africana como territorio fértil para su cultivo.
Propongo una lectura analítica del poema mediante la cual expondré la manera como el concepto Muntu se convierte en una metáfora que representa literaria y artísticamente a los pueblos negros en las Américas. Corresponde mencionar que el libro Chango el Gran Putas, que se publicó en 1983, está compuesto por 5 partes y cada una de ellas está conformada por subcapítulos. La primera de estas partes se titula Los Orígenes y su primer subcapítulo es La Tierra de los Ancestros. Este último, La Tierra de los Ancestros, está integrado en su totalidad por 11 poemas, a manera de un gran canto, y Sombra de mis mayores es el segundo de esos 11 poemas. A continuación, presento el poema dividido en estrofas, en partes, y voy a hacer un análisis del mismo. Sombra de mis mayores, ancestros, sombras de mis mayores, sombras que tenéis la suerte de conversar con los orichas, acompañadme con vuestras voces, tambores. Quiero dar la vida a mis palabras. La voz que narra pide compañía, acompañamiento para integrar su mensaje. ¿Y por qué es necesario pedir a las sombras de los mayores y no es suficiente con pedir a los orichas? Se podría preguntar uno, ¿no? El Muntu es el código narrativo que emplea Zapato Olivella para construir la gran metáfora del pueblo negro en las Américas. Relata la odiseica travesía durante la trata transatlántica, el padecimiento de la esclavización, la posterior rebelión contra el cimarronaje y los movimientos políticos y de, el surgimiento de una rama afro en las Américas cuyo tronco se extiende hasta África, donde está sembrada, donde está la semilla. La decisión de apelar a la sombra para que interceda frente a los orichas no es una cuestión meramente estilística o metafórica, sino de ritualización y como tal, y muestra una suerte de respeto a la historia. En el mundo yoruba, que es el que nos sirve de horizonte para la comprensión del código Muntu, hay canales de comunicación que se deben respetar. Para eso existen intermediarios, que son quienes activan los conductos por donde el mensaje puede transitar. La voz que narra pide a quien abre la puerta que lleve el mensaje a los dueños de casa, para que estos le autoricen a emitir su propio mensaje. ¿Qué es eso? Si recibe la autorización de los orichas, sabrá que el camino le brindará el acompañamiento de esas voluntades divinas. ¿Y a quién le pide la autorización? O bueno, ¿a quién le pide que lleve el mensaje porque no se debe comunicar directamente? A los ancestros, a las sombras de los mayores. Continuemos con el poema. Acercaos, huellas sin pisadas, fuego sin leña, alimento de los vivos. Necesito vuestra llama para cantar el exilio del mundo, todavía dormido en el sueño de la semilla. Mediante la metáfora de las huellas sin pisadas, como mencioné anteriormente, para referirme a la noción de sombra, el autor crea una figura, una imagen en la que la voz que narra anuncia el arribo de los que están sin estar. Aquellos que caminan en la tierra sin llamarse vivos, pero que cohabitan con los vivos. Las huellas son muestras de un camino recorrido. Aunque no veamos el pie de quien marca el camino, en el camino podemos seguir el rastro de quien lo ha transitado, quizá labrado además. Seguimos sus pasos. La humanidad a lo largo de su historia, de su existencia, ha seguido pasos de quienes han antecedido. Se han pisado las pisadas algunas veces, se han intentado borrar otras tantas, pero también se ha continuado con el trayecto honrando la memoria, como en este caso, donde las huellas sin pisadas rinden tributo a los mayores que marcan el camino, incluso en sus ausencias terrenales. Sus huellas sirven de faro. Su fuego aviva, da luz y alimento, mueve. Zapato Olivella, consciente de la necesidad de apelar a aquella fuerza intangible, crea una voz narrativa que exclama por esa ayuda, por ese vigor, esa compañía. Sabe que cantar el exilio del mundo no es tarea sencilla, ni responsabilidad de la que cualquiera se pueda ocupar. Es consciente de que para contar necesitará de los mayores y sus fuerzas para que las propias, cuando escaseen, puedan tener el soporte de los mayores, para que cuando en la travesía del canto aparezca la fatiga en el relato,
Necesitará que esas presencias arropen el canto. Aún dormida, la criatura está a puertas de ser parida. Cuando exija fuerzas para nacer y abandone el sueño de la semilla para despertar en el nuevo lugar. Es por eso, por lo que clama por fuego, por alimento, por vigor y mucha compañía ante la ardua tarea que está por emprender, que es cantar el exilio del mundo. Continúo con el poema. Necesito vuestra alegría, vuestro canto, vuestra danza, vuestra inspiración, vuestro llanto. Vengan todos esta noche, acérquense. La lluvia no los moje, ni los perros ladren, ni los niños teman. Pero cantar el exilio del mundo no es un acto que satisfaga exclusivamente con fuerza, fuego, vigor y compañía. Nada de eso es suficiente sin la alegría, sin música y danza, sin la inspiración divina. Del pueblo negro en las Américas no quedaría nada si no contamos, perdón, ¿qué quedaría del pueblo negro si resumiéramos su historia en la esclavitud? A los padecimientos también se le suman las felicidades encontradas, la capacidad de crear, sembrar y ser un nuevo en otro lugar. El llanto, siempre necesario, también se menciona en las necesidades que revela la voz que narra. Llorar por el destino, pero también por la oportunidad. Llanto de tristezas, pero también de alegrías. Llanto como alivio del alma, pero también como respiro. Continuidad del vínculo con los mayores, con los ancestros. El llanto como la señal de la recepción del clamor, del pedido, que es lo que está haciendo. Pide también que la lluvia no los moje, ni los perros ladren, ni los niños teman. Todo esto es un llamado a la concurrencia colectiva. Todo para decir que hay razones para quedarse y escuchar. Ninguna para marcharse sin haber oído el canto. Este momento de canto necesita la reunión de quienes hacen del pueblo negro en las Américas lo que es. Que las huellas sin pisadas no espanten los perros y que éstos no se alerten. Tampoco la lluvia impida su arribo y los niños padezcan temor. Vienen los ancestros, no hay por qué temer. Bastará con escucharlos y todos están bienvenidos a escuchar. Continuemos con el poema. Traigan la gracia que avive mi canto. Saquen el llanto de nuestras mujeres de sus maridos apartadas, huérfanas de sus hijos. Que mi canto, eco de vuestra voz, ayude a la siembra del grano para que el nuevo mundo americano renazca en el dolor, sepa reír en la angustia, tornar en fuego las cenizas, en chispasol las cadenas de Changó. La voz que canta continúa su llamamiento y es el turno de la gracia que aviva el canto. Contar el dolor, la ruptura de los lazos, el arrebatamiento de la historia y el rompimiento del espíritu no es una gesta que produzca placer y entretenimiento. La voz que narra necesita ser de cuanto contará un relato donde no quepa el tedio, un canto que no resulte insoportable y llegue a alejar a los oídos de aquellos a quienes está dirigido. Por ello pide la gracia, consciente de la necesidad de envolver en magia sus palabras, para que éstas se eleven y como un santo en la bajada, se posen sobre los cuerpos de los vivos. Luego clama por la necesidad de sanación de las heridas que el exilio del mundo ha producido en las mujeres, madres, apartadas de sus maridos, hijos, huérfanas. La sanación es un acto necesario a manera de purificación para que sea posible el nacimiento del nuevo mundo americano, para que aquel embrión pueda ser parido y renazca en el dolor, ría en la angustia y haga fuego en las cenizas de las cadenas de Changó. Parir como un acto renovador, soportar el dolor para ver la luz, dar a luz. Así el pueblo negro en las Américas, envuelto en sangre y llanto, pero vivo. Continúo con el poema. Ella, ¿estás todos aquí? Que no falte ningún ancestro en la hora de la gran iniciación para consagrar a Nagó, el escogido navegante capitán del exilio de los condenados de Changó. Hoy es el día de la partida, cuando la huella no olvidada se posa en el olvido del mañana, en el polvo del mañana. Escuchemos la voz de los sabios, la voluntad de los orichas cabalgando el cuerpo de sus caballos. El último llamado.
esta vez para asegurarse de la presencia de todos los invitados y que las necesidades y pedidos hayan sido escuchados, para que en la consagración de Nagó estén todos los ancestros y sea este el capitán escogido para el exilio, quien emprenda el viaje con los orichas como testigos. El día de la partida es también el día del inicio. La huella no olvidada es la misma sombra sin cuerpo, huella sin pisada, y se posa en el polvo del mañana que es el mismo cuerpo de los vivos. El camino está para ser recorrido, porque en el mundo las temporalidades se entrelazan, el pasado y presente se aunan para construir el futuro. El pasado es presente y futuro al tiempo. Puede serlo. Los ancestros, los mayores, las sombras y las huellas ocupan lugares en el presente de quienes proyectan el futuro. Huella y polvo se aunan, pasado y futuro se funden en el presente. Se escucha la voz de los sabios, las voluntades divinas que bajan a la tierra de los que caminan y se llaman a sí mismos vivos. Vamos con la última parte del poema. Hoy enterramos el millo, la semilla sagrada en el ombligo de la madre África, para que muera, se pudra en su seno y renazca en la sangre de América. Madre Tierra ofrece al nuevo mundo tus islas dispersas, las acogedoras caderas de tus costas, bríndale las altas montañas de las mesetas, el duro espinazo de tus espaldas, y para que se nutran tus sabias el nuevo hijo nacido en tus valles. Los anchos ríos entrégale, derramadas sangres que se vierten en tus mares. Ombligar, como en el Pacífico colombiano y otras comunidades en las Américas, es el acto al que apela en su canto la voz que narra. Tiene al millo, alimento emblemático de la madre África, como esa semilla que se entierra para que muera y renazca. Muera en África y renazca en América. Así, la voz que canta le pide a la madre tierra que ofrezca al nuevo mundo un nuevo lugar en donde haya islas dispersas. Así, el nuevo mundo americano se convierte en el pueblo negro en las Américas, desperdigado por todos aquellos lugares donde la travesía lleva a sus hijos, al tiempo que hace una anatomía de la madre tierra como el nuevo lugar, en la metáfora que toda una se convierte en el mundo americano. Acogedoras costas, altas montañas, y cada rincón donde tendrá lugar la diáspora recién parida en el exilio. Todo nacimiento trae consigo la marca del baño de sangre de quien pare y la separación del canal por el cual se ha existido, que luego se convierte en ombligo. La voz que narra refiere a los ríos que se llenarán de derramadas sangres, en aguas que se mezclarán y se convertirán en mares, mismas que golpearán las costas de la madre África y América, creando el ciclo del retorno constante a la vida, atravesado por la muerte y el nacimiento, cíclicos renacimientos. Para terminar, la africanidad son los mayores que nos llegan en las sombras marcando el camino con huellas sin pisadas. Repito, somos un árbol cuya raíz se sirve del poder del mar para extenderse a lo largo del planeta Tierra. Al final, es la tierra más agua que tierra, y la africanidad está en más tierras de las que a veces se pueda creer o conocer. África abraza a sus hijos y les extiende aire y agua para que sigan abrazados a su ombligo como el embrión, hasta hacer nacer en la humanidad el propio corazón. Gracias. Muchísimas gracias, Jair. Nosotros, bueno, te platico un poquito en este conversatorio. Tuvimos la oportunidad de también leer a Manuel Zapata Olivella en un círculo de lectura, precisamente el mismo libro que nos estabas comentando. Entonces, realmente nos resulta gratificante el escucharte porque nosotros tuvimos la oportunidad de leer el primero y el segundo capítulo a través de, bueno, bastantes personas que seguramente nos están visualizando en este momento. Entonces, creo que podemos aclarar un poquito y tu lectura abre temática para aclarar algunas cosas que no se aclararon en ese momento, porque pues tengo a mi lado en esa mesa pues, de debate a dos
ponentes que hablan muchísimo y saben muchísimo sobre Manuel Zapata Olivella, yo creo que incluso más que nosotros. Entonces, pues bueno, tengo aquí una serie de preguntas importantes que procederé a dar lectura. Primero, las primeras están enfocadas un poquito a todo lo que es la construcción, entonces procederé a leer la primera. Y bueno, pues estaríamos respondiendo en el mismo sentido que fue su participación. Entonces, bueno, ¿cómo nos construye el lenguaje y cómo se observa en los imaginarios colectivos y las identidades? Entonces, no sé si gusta aquí primero contestarnos Juan Sebastián y posteriormente ¿Me Yair. puedes repetir la pregunta, por favor? Es que no Por les supuesto. escucho. Sí, adelante. ¿Cómo nos construye el lenguaje y cómo se observa en los imaginarios colectivos y las identidades, tomando en cuenta ambas lecturas que ustedes nos hicieron favor de exponer? Bueno, yo creo que la construcción del ser a partir del lenguaje parte del hecho de que nosotros somos lenguajes. Vamos que nosotros tenemos casi que innata la capacidad del lenguaje y desarrollamos posteriormente las habilidades matemáticas. A eso hay una capacidad innata de lenguaje en tanto que posibilidad de comunicación. Ahora bien, quizás el asunto se complica y lo vemos en el mundo con el uso de la lengua. ¿Qué es, por ejemplo, presidenta o presidente y todas esas discusiones en las que no me voy a meter porque voy a salir crucificado? Pero en ese sentido, el lenguaje nos construye porque desde la perspectiva, y Jair seguramente podrá ampliar un poco esto, el lenguaje crea imaginarios, el lenguaje crea posibilidades identitarias, el lenguaje crea. De hecho, a nosotros estar escribiendo, por ejemplo, y reflexionando, ya estamos creando una suerte de, o reivindicando o reflexionando sobre ciertos paradigmas que desde nuestra experiencia como negros o como habitantes de una ciudad como Cali, o bueno, ahorita le voy a preguntar algo a Yair sobre el distrito de Agua Blanca, nos ayuda a repensarnos un poco nuestra propia experiencia. Entonces, en la medida en que nosotros podamos volver lenguaje nuestra experiencia y podamos generar esos procesos de reflexión, es ahí en donde empezamos a cambiar los imaginarios. Yo estoy convencido, y eso es más como una realidad que, digamos, un sueño utópico, que en la medida en que nosotros podamos contarnos, en la medida en que nosotros podamos hacer de nuestras relaciones, digamos, un lenguaje, ¿cómo decir? Como un lenguaje más claro, más transparente, más amplio, incluyente, honesto, si se quiere, pues nuestras identidades van a cambiar. Digamos que yo desde mi rol como docente intenté o intento e intentaré un poco eso, y más o menos pues para redondear la pregunta tiene que ver con eso. En la medida en que nosotros podamos utilizar mejor el lenguaje, mejor y más el lenguaje, seguramente nuestras construcciones identitarias serán más profundas y más abiertas. Excelente. André, tienes la siguiente intervención. Sí, pues me parece muy interesante lo que está diciendo Juan Sebastián. Tiene que ver justo con algo, pues nosotros, por supuesto, como colegas, amigos y compañeros, hemos pensado en muchas ocasiones este tipo de temas, ¿no? Entonces, digamos que hemos dialogado sobre lo que él estaba diciendo y me da mucho gusto que alguien haya hecho esta pregunta porque tiene que ver con lo siguiente. Si yo me quedo callado y usted me está viendo, usted empieza a construirme a partir de los parámetros que usted elija asignarme. Usted me ve el cabello, usted me ve mis gestos y yo estoy callado. Y usted me está construyendo. La forma como usted me construye tiene por soporte el lenguaje. Recordemos que el lenguaje no es A, E, I, O, U, sino todo aquello que nos permite comunicarnos a través de formas diversas. Entonces, mientras yo estoy callado y usted me está construyendo, hay un ejercicio de construcción de un colectivo del que hace parte usted, como espectador, espectadora, como oyente.
Ahora bien, cuando yo empiezo a hablar, cuando yo empiezo a contar lo que pienso, cuando yo empiezo a compartirle lo que estoy diciendo, su construcción de mí se empieza a transformar. Acertada, no acertada, es otra construcción. Y empezamos un ejercicio de construcción colectiva en la que yo tomo un rol participativo, activo, ¿no? Ya yo no solamente soy el sujeto al que usted le pone nombre, sino que también soy un sujeto que se empieza a enunciar. Y ahí, con esto cierro la idea, empieza el ejercicio de construcción del individuo a través del lenguaje. Cuando yo puedo también tener conciencia de que mi construcción tiene en gran medida la posibilidad de permitirme, permitirme participar de eso que el colectivo hace, yo elijo enunciarme desde el distrito de Agua Blanca en Colombia. Para quien no vive en Colombia, distrito de Agua Blanca puede ser un sector como cualquier otro que no tiene ninguna particularidad. Pero para quien vive en Colombia es importante que yo diga distrito de Agua Blanca, sobre todo para quien vive en sectores populares marginalizados con mayoría de población negra, que es el distrito de Agua Blanca, que es de donde yo me enuncio, que es donde yo nací y que es del lugar desde donde yo puedo pensarme el mundo, a pesar de que en este instante esté en los Estados Unidos. Muchísimas gracias. Es tan impresionante la reflexión que acabas de hacernos, sobre todo pues ya en la cuestión de visualizar, no solamente platicarla, sino estar como imaginando, esa es la palabra. Y bueno, debido a la interacción que hemos tenido a través de nuestras redes sociales, vamos a estar intercambiando algunas de nuestras preguntas, porque teníamos preparadas por parte de la REGAP algunas preguntas, pero también vamos a estar leyendo las del público, ¿vale? En este sentido, procederá la segunda pregunta. La segunda pregunta dice, ¿cómo ha sido el recorrido historiográfico de construcción identitaria en Latinoamérica a través de la africanidad? Bueno, desde su perspectiva, claro. Juan Sebastián, tienes la siguiente intervención. Oh, esa es una pregunta dificilísima y lo confieso. Yo inicié por Colombia porque es lo que conozco, es lo que he vivido, sufrido, digamos, incluso recorrido muy poco, pero es la experiencia que tengo cerca. Me parece que hablarte de Latinoamérica, yo en ese momento no tendría elementos más que darte unas, digamos, opiniones y sería justamente eso que hablaba Yair, ¿no? Yo parado frente a un mundo que desconozco y que empiezo a crear. Entonces, me parece que podría hablarte un poco acerca del caso colombiano, si le parece bien a la persona que hizo la pregunta, porque no me atrevo a contestar eso en términos latinoamericanos. No sé, ya yo si te atreves. Pues a mí me parece que lo primero que hay que tener muy, muy claro aquí es que nosotros no estamos dando respuesta a los interrogantes, sino que estamos conversando a partir de interrogantes que las personas tienen. Yo tengo todo el derecho y de hecho disposición, si se me permite equivocarme, de errar en lo que voy diciendo. Me parece que es importante que nos quitemos esa camisa, ese peso de tener que estar en lo cierto. Yo puedo reflexionar a partir de lo que está diciendo la persona de la siguiente manera. Obviamente yo no puedo hablar del recorrido historiográfico de la africanidad en las Américas. Y digo obviamente porque es un asunto tan complejo, tan largo y tan, pero tan extenso que para el cual me siento impedido. Es decir, yo no he desarrollado semejante tarea de investigación, semejante trabajo. Lo que sí puedo decir es que desde mi punto de vista, lo primero que hay que analizar a la hora de pensarse la africanidad en las Américas es, antes de eso, ¿qué vendría siendo lo que llamamos las Américas? Es decir, recordemos que para que hablemos de Latinoamérica, para que hablemos de esta idea de lo latinoamericano, hubo que pensarse en asuntos de independencias, ¿no?
hubo que pensarse en asuntos frente a colonias, hubo que pensar, en, por ejemplo, lo que nos une territorialmente hablando con Brasil, el tamaño de Brasil en Latinoamérica, lo que nos une territorialmente hablando, culturalmente hablando, y lo que nos separa lingüísticamente hablando. Entonces no podemos pensar Latinoamérica, no podemos pensar la africanidad en Latinoamérica si solamente vamos a hablar en español. Si no hablamos en portugués, no podemos pensar esa otra parte. Y si no pensamos en Brasil, no podemos pensar, estaríamos hablando de África hasta allí. Porque si hay un lugar donde la africanidad en Latinoamérica se ha podido rastrear, analizar y, digamos, incorporar en términos sociales a muchas prácticas, ese lugar ha sido Brasil. Entonces, la pregunta que me hacía, y Juan Sebastián lo decía, yo podría hablar, decía él, del caso de Colombia, yo también puedo hablar del caso de Colombia, pero lo que voy a decir no es el caso de Colombia, sino que voy a decir, cuando usted no está en su país y usted tiene que elegir entre ser latinoamericano o ser de su país, probablemente usted en principio preferiría ser de su país, probablemente, pero cuando la colectividad en la que usted está participando tiene una diferencia de orígenes y todos esos orígenes son latinoamericanos, su idea empieza a convertirse en lo latinoamericano, es decir, en la situación latinoamericana, en el compartir latinoamericano. Ahora bien, si usted, como yo, es una persona negra que tiene nociones de la africanidad y que le importa que se piense en el tema, usted empieza a meter su cucharada afro-latinoamericana. Es algo más o menos lo que está pasando ahora. Que estemos aquí hablando de lo que estamos hablando quiere decir que esa historia de lo latinoamericano, de las rebeliones, de las independencias, del sueño latinoamericano, de Martí, de Sarmiento, de todos estos que nos antecedieron en el pensamiento latinoamericano, ahora tienen un nuevo, pues, nuevo en el sentido que no se había reconocido como ahora y aún sigue faltando elemento, y es lo africano diciendo presente, pidiendo espacio, diciendo es necesario que empecemos a pensar ya no como una raíz, la raíz, sino como una base de Latinoamérica y base de lo latinoamericano como concepto en abstracto, como puede llegar a ser esto. Entonces sí, yo creo que la actualidad lo que nos revela es eso, un deseo de empezar a pensar en lo afro-latinoamericano como escenario posible, lo afro-hispanoamericano en algunos casos se denomina, y como escenario posible en tanto que ya hay procesos en los que la identidad, esa cosa abstracta y compleja de definir a la que llamamos identidad, tiene como unas referencias comunes que permiten a un grupo poblacional denominarse a sí mismo afro-latinoamericano, como lo estamos haciendo en este momento. Muchas gracias, Jair. No sé si a Juan Sebastián le gustaría colaborar en esto un poquito sobre Sí, su experiencia, precisamente, no necesariamente como desde la construcción, como persona docente, sino es un poco más cercano hablando desde la comunidad, de la experiencia, los grupos, es más como esa cuestión, entonces nos gustaría escucharle. sí, no, me subo al bus de la conversación, como lo plantea Yayo. Y solamente para mencionar una cosa, y es que hubo un texto de Manuel Zapata Olivella que se llama La negredumbre en García Márquez. Es un texto que, digamos, le han dado un poco de palo porque para algunos es muy forzado el hecho de ver negros en 100 años de soledad, que es el texto que la excusa por la que Zapata escribe. Sin embargo, Zapata inicia su texto, pues su ensayo, con algo así como que la existencia viene de un pacto entre el ancestro y pues el descendiente. Entonces, en ese sentido, y pues partiendo de la base de culonda o de raíz, todos en algún momento
sí o sí, de lo que eso ya yo decía, América, la construcción de América, tenemos un ancestro negro. Querámoslo o no, digamos que esa es la lógica, y lo que hace Zapata en ese texto es develar cuáles son esa construcción, digamos, inconsciente, y él incluso toma teorías del psicoanálisis para evidenciar que dentro de 100 años de soledad sí hay personajes negros, sí hay una raíz de africanidad bastante importante. Eso lo menciono justamente porque podríamos trazar la línea en tanto que de una u otra forma podríamos rastrear la negredumbre en todas las obras, lo que se plantea ahorita en mi ponencia. Nosotros podemos coger, digamos, cualquier obra y empezar a hacer ese rastreo de esto que Zapata menciona como la negredumbre. Pero ¿qué pasa? Me parece que lo importante en esa construcción historiográfica, que es la pregunta, no es solo poder identificar que el negro tiene un abuelo blanco y ese tipo de cosas, sino también aprender un poco a vernos, a construirnos. Es decir, esa que muchos han tomado como una frase de un caballito de batalla de que soy porque somos, realmente convertirlo es en una realidad, no solamente en el epígrafe de un libro, sino en una decisión cotidiana en la que nosotros podamos vernos involucrados y pues construirnos entre todos. Me parece que, bueno, saliéndome un poquito del tema, el asunto como que podría ir por ahí, ¿no? Vení, yo quiero decir algo, un segundito nomás, Lisbeth. Es que Juan Sebastián me hizo pensar en eso. Uno de los asuntos que también es necesario pensar cuando hablamos de la historia, de lo historiográfico en la África, de la africanidad en Latinoamérica, es lo que podría ser más o menos como una suerte de trampa del mestizaje, si se me permite la expresión. Entendamos que Latinoamérica como idea se ha valido del mestizaje como concepto para presentarse al mundo. Pero el mestizaje como concepto es insuficiente en tanto que el mestizaje también tiene una estética. Y esa estética del mestizaje, esta estética de lo mestizo, para bien o para mal, infortunadamente esa estética de lo mestizo no está revelando una multiplicidad étnica, una plurietnicidad, sino lo blanco no blanco. Es decir, Juan Sebastián no es mestizo para la estética del mestizaje. Yair no es mestizo para la estética del mestizaje, aunque ni Juan Sebastián ni Yair nacieron en Burkina Faso o en qué sé yo. No somos africanos negros, pero tampoco parece ser somos latinoamericanos per se, porque la trampa del mestizaje o esta idea del mestizaje en algunos casos pues termina siendo esto, ambiguo en tanto que nos presenta una estética de lo mestizo en la que lo afro termina siendo, como Juan Sebastián ponía en su ejemplo, un ancestro, un abuelo, una abuela, y no un presente, no una realidad, no una hora. Eso lo Y, quería contar eso. y luego eso pasó a llamarse la armonía racial. Entonces, que vivimos todos en un mundo ideal, idílico, pero bueno, ¿no? Armonía racial que entre otras cosas, pues es prima hermana del blanqueamiento, ¿no? Justamente, retomando un poquito sus ideas, es precisamente como para englobar que es interesante la construcción que se hace o que mencionaba Jair sobre el término afro-latinoamericano, ¿no? Porque si nos remontamos a pensar de dónde viene el término, precisamente es una idea eurocéntrica. O sea, toda la construcción que tenemos sobre nuestra propia realidad es ideas eurocéntricas. A eso nos venimos remontando desde antes, ¿no? Y es algo que vimos, por ejemplo, en la lectura de Manuel Zapata Olivella, que como les comentaba, tuvimos la oportunidad de leer, la dificultad que para nosotros representa como latinoamericanos, como afro-latinoamericanos, si queremos utilizar el término, de pensar o de repensar otro campo de estudio que no sea el occidental, porque estamos tan metidos como en esa construcción que viene en historia, ¿no? Desde que estamos
en primaria, bueno, en todo lo que es la escuela básica, dependiendo de los países en los que nos pueden ver, se nos enseña desde nuestros países incluso que los ganadores son los occidentales, ¿no? En todo tipo de cuestiones. La construcción está hecha en sí misma para decir ganador, perdedor. Y regularmente los occidentales, la historia occidental, como no la cuentan, es precisamente la ganadora, los vencedores, ¿no? Y hace mucha referencia a todo el cine, por ejemplo, hollywoodense, porque aquí, al menos en México, empezaron a tener las películas vaqueras un poquito más de intervención, porque precisamente, ¿no? El malo, el villano, siempre era un ladrón y era de este lado de la frontera, el mexicano, ¿no? Era el bandolero. Y desde del lado de allá de Estados Unidos, pues precisamente los buenos, los que siempre lideraban, eran los vaqueros, ¿no? Los que cuidaban precisamente el lado de la frontera. Y esto no está muy lejos de cambiarse, porque es precisamente lo que se vive con cintas que han ganado muchísimos millones, como son Avengers. O sea, no estamos lejos de cambiar un poco el sentido del cine, ¿no? En este sentido que me estoy metiendo un poco más en el cine, pero bueno, ya para no quitar tanto tiempo de Ven, te su... agrego solamente una cosa puntual a lo que acabas de decir del cine, justamente antes de que se nos escape el temita, y es que la primera pregunta que nos hacían, o el primer comentario que se hacía, era acerca de la construcción basada en el lenguaje, ¿cierto? Pensemos la construcción del héroe, pues ya eso se ha hecho un montón de tiempo y está todo el análisis a la hora del héroe y no lo vamos a hacer aquí. Pero pensemos qué construye el cine de las comunidades, de las minorías étnicas en este caso. ¿Qué construye el cine de México? ¿Qué construye el cine de Colombia? ¿Qué construye el cine de la gente negra? Es decir, es muy interesante ver que en muchas películas, en mucho de la construcción discursiva hollywoodense, como decías hace un rato, el invasor termina siendo la víctima de de un montón de, qué sé yo, de salvajes que lo rodean y le está solito combatiendo contra ellos, ¿no? Y termina siendo él quien dentro de su propuesta civilizadora, no solo salva el día, sino a la propia humanidad del salvajismo de quienes lo estaban rodeando, pese a que está en territorio ajeno, en tierra ajena, invadiendo y queriendo apoderarse de ello. Entonces, el lenguaje, como el cine, que es una cuestión lingüística, construye. Y por eso cuando yo decía que me quedo callado y ustedes construyen, yo también lo hago cuando los veo a ustedes y se quedan callados o se quedan calladas. No, pues interesante todo lo que estamos abordando. Me gustaría seguir con esto del cine, de verdad que da para muchísimo, pero tenemos una pregunta del público. Esta es de Verónica Acuña. Ella nos dice, muy buena noche para todos. Yair André, ¿dónde es posible encontrar tan maravilloso poema? Y en este sentido, también han comentado si ambos ponentes podrían darnos más recomendaciones que hablen sobre la literatura. También nos han comentado sobre la literatura que abordó Juan Sebastián, si podría recordarnos dónde encontrarla, el título de esta obra y pues precisamente más recomendaciones es lo que nos están pidiendo a través de redes sociales. Voy a pedirle un favor a Juan Sebastián y es que él haga sus recomendaciones y me permita, mientras las hace, una búsqueda muy breve de un poema chiquitico que quiero compartirle a Verónica. Un poema que creo que merece la pena compartir con ella en tanto que utilizó todes para que todos nos sintamos parte de esto. Así que bueno, dame 5 segundos, por favor. Comparte las sugerencias. Ah, y por cierto, el poema que leí, Verónica, está, como lo dije en el principio, está en Changó el Gran Putas, que es un libro de acceso, libre acceso para, y no iba a decir una forma de no decir libro libre acceso, pero bueno, se me fue ya, no pensé en otra forma.
y seguramente se puede quedar pueden ir al Zapata Olivella, así, Zapata Olivella.univalle.edu, zapataolivella.univalle.edu.co, y ahí está en el Centro Virtual Isaacs la obra completa de Zapata Olivella, y entre otras, pues está el libro Chango el Gran Putas. Página 67, 68 vas a encontrar ese poema. Así que, Juan Sebastián, sí, sugerencias literarias, Juan Sebastián. Justamente, bueno, antes de la intervención de Juan Sebastián, vamos a estarles dejando el link posiblemente en nuestras redes sociales del libro, dado que fue el que se utilizó en el círculo de lectura, entonces pues igual para que ahí lo estemos compartiendo, por favor. Y bueno, sí, ahora sí doy paso a la intervención de Juan Sebastián, por favor. Ya encontré el poema. O sea que, Juan Sebastián, cuando termines lo puedo leer. A ver, Bien, paréntesis, acabo de dejar el link que acaba de decir Yair de la web Zapata por Facebook. Ahí se los dejé en el en vivo para pues quienes nos están asistiendo. Bien, en cuanto a las recomendaciones, bueno, quiero subirme al bus de la conversación. Yo creo que hay algunos autores, especialmente Zapata Olivella, quien determinó gran parte de mi interés, ¿no? Una de mis recomendaciones es Yair, aunque no ha publicado mucho, pero pues Yair en tanto que escritor, narrador, creo que, hablo de mi percepción como lector, ha influenciado incluso en mi estilo y en algunas percepciones. De Zapata Olivella, a mí me gustó mucho una novela que se llama En Chimá nace un santo. Parece que es una novela bastante particular, sobre todo para quienes quieran iniciarse un poco en la concepción espiritual de Zapata Olivella. Ya posteriormente pues pasarán un poco seguro a Chango el Gran Putas, que es la obra máxima de Zapata. A ver, estoy en este momento, estoy leyendo los cuentos de Carlos Arturo Truque. Hay dos cuentos que a mí me parecen realmente muy, muy importantes y en cuanto a estilo y en cuanto a recursos literarios muy fuertes. Es uno, Sonatina para dos tambores, que es del que hablé el día de hoy, y otro que se llama Granizada. Granizada es un cuento, y aquí es algo que ya hemos hablado con Yair en otros espacios. Es un autor negro, pero no está obligado a escribir de negros. Entonces, Granizada se ubica geográficamente vamos, en cualquier finca, en cualquier sembrado, y bueno, hay una situación en torno a la granizada, que es como la caída de nieve. Otro autor, que ese sí es un poco más complejo porque digamos, es muy erudito, otro par de autores que voy a recomendar, si me permiten. Por un lado, es el poeta Alfredo Banín, que es un poco difícil encontrar sus novelas, pero hay algunos de sus poemas en red, Alfredo Banín, y una de las últimas novelas que leí fue La Ceiba de la Memoria, de Burgos Cantor. Este par de autores me parece que son un poco más complejos porque su estilo responde como a una noción cosmopolita de la vida, ¿no? Entonces, son autores que han tenido relación constante con el exterior, con el puerto, en el caso de Banín, pues con Buenaventura y Guapi, Burgos es del norte. Entonces, digamos que en cuanto a construcción estilística, ellos. Y en cuanto a las mujeres, voy a mencionar dos. Mari Grueso Romero, la poesía, y me perdonarán, la poesía me parece mucho más valiosa y mucho más rica que la narrativa. Bueno, tendré mis detractores seguramente. Y Pilar Quintana. De Pilar Quintana leí La Perra hace un mes atrás porque tenía esa deuda una deuda literaria, y me parece que es una autora que tiene, digamos, un bagaje importante, que tiene ideas, más allá de otras cosas que son valiosas. Vamos, que me quiero quedar con esos, seguramente, y hablo solo de Colombia, ¿no? Mis recomendaciones son autores colombianos. Bueno,
Ya iríamos al caso Brasil, iríamos caso Cuba, pero me parece que me quedo con eso para darle paso a Yayo. Bueno, yo creo que pues yo no voy a hacer como una lista de autores y autoras para que conozcan. Yo me limitaré a sugerirles que en el caso colombiano, googleen, pongan en Google Biblioteca Afrocolombiana. Cuando ustedes ponen Biblioteca Afrocolombiana, les aparecerá una colección que se hizo en el año 2010, donde está lo que hasta ese momento era no lo único, pero sí lo más destacado de la literatura escrita en Colombia por personas negras. Biblioteca Afrocolombiana tiene a las personas que mencionó Juan Sebastián y algunas que no mencionó, que también son muy importantes para nuestra narrativa. Yo quiero solamente agregar tres nombrecitos. Uno es Candelario Beso, porque lo he trabajado, porque tengo parte de mi investigación puesta en Candelario Obeso. Su poema Arió lo he trabajado desde la lógica del análisis lingüístico. De hecho, en principio había pensado presentarlo en este escenario, pero lo presenté en otro escenario la semana, hace como 15 días, entonces pues no quise repetirme porque eso es como mala suerte. Entonces, no mentira, eso simplemente es una cuestión como de aprovechar esta oportunidad para dialogar sobre otros asuntos. A mí hay una autora que siempre las personas que me conocen saben que la pongo así como de cabecera, es Mayra Santos Febres, la puertorriqueña, porque de hecho mi trabajo de grado en la universidad para mi pregrado en la licenciatura en literatura tuvo como análisis la obra Fe en disfraz de Mayra Santos Febres, y realmente me entusiasmó muchísimo que a alguien se le dé por ir a buscarla después de lo que yo estoy diciendo. Y Mayra Santos Febres realmente me parece fenomenal, fantástica, la admiro mucho, no solo como autora, sino como pensadora, como crítica, como mujer que está pensando constantemente estos asuntos de género y la participación de la mujer a lo largo de la historia, digamos, en latinoamericana y el Caribe. Sonia Truque le agregaría para complementar, no, para sumarle a el autor que Juan Sebastián trajo, Carlos Arturo Truque, le sumo a Sonia Truque. Tus cuentos también los pueden encontrar ahí en la Biblioteca Afrocolombiana. Y pues alguien que no está en la biblioteca, pero que recientemente me ha parecido muy interesante, es esta señora que se llama Adelaida Fernández Ochoa. Ella tiene esta novela que se llama La hoguera lame mi piel con cariño de perro, aunque cuando ganó el premio Casa de las Américas con esta novela le pusieron Afuera crece un mundo. La pueden encontrar también allí. Y la que estoy leyendo por estos días se llama Rita Indiana, que no es una mujer negra, pero eh, aquellos temas que toca tienen que ver con no solo lo negro, sino con lo humano, que en definitiva es lo que nos compete. Y para hablar de lo humano, para terminar esta respuesta y para decirle a Verónica que no me olvide su nombre, aquí está el poema, Verónica, que te quería compartir. Es una cosa, un experimento poético súper brevecito, o sea que tranquilo. Se llama La voz de una. Uno piensa que una es igual a uno. Y uno se entera de que frente a una y su universo, uno no es ni uno. Una no es uno. Y uno se entera de que si una se sabe una, uno es uno más. La voz de una es una. Uno es uno si una es una. Sin una ni uno, no hay ninguna ni ninguno. Eso te quería como compartir. Y ya, gracias. Muchísimas gracias por las recomendaciones. Sin duda, yo no conocía que tenían una biblioteca, pero la estaremos googleando también nosotros como red para tener un reservorio un poquito más grande precisamente de todas estas lecturas. Y pues nada, en este sentido, y para no quitarles más tiempo,
Yareli Martínez nos pregunta, conforme hemos observado en cada conversatorio, una constante es el proceso de aceptación de uno mismo como afrodescendiente para aquellas personas que no han tenido un contacto directo con dichas raíces. En este caso, ¿cómo ha influido la literatura en dichos procesos? Y puesto que hay poca difusión de textos como los que nos presentaron. Bueno, al menos en el caso mexicano, aclaro, porque nos acaban de decir de la Biblioteca Afrocolombiana. Juan, Sebastián, eh, si gustas. No Yo tuviste mismo, la oportunidad. no los escucho, no alcancé a escuchar completa la pregunta. Ok, perfecto. Te la repito. Pues, sí, si quieres, ya yo pues anda contestando y me escribís como Por para que supuesto. avancemos. No, pues si la puedes poner la pregunta allí, mejor porque así él podría responderla y no mandarme a la guerra. Lo cierto es que, lo cierto es que yo tengo que reconocer que antes que literatura, en el caso, o sea, estoy hablando absolutamente de mi caso, en el caso personal, particular. Antes que la literatura, y podría decir que yo no hice un proceso de autorreconocimiento porque yo no supe que fuera algo diferente a lo que soy. Es decir, yo desde el momento en que me cargaban mis papás, de que me cargaba mi papá y me cargaba mi mamá, a mí siempre me hicieron saber que era negro, negro. Y en ese entonces no se decía afro. Yo era negro, mi papá es negro, mi mamá es negra, perdón, y en mi casa mis hermanos y hermanas somos todos negros. Entonces yo no hice un proceso de autorreconocimiento, por eso digo que en mi caso particular, entiendo que otras personas a lo largo de su historia, a partir de lecturas y de otros asuntos, experiencias por sobre todas las cosas, se empiezan a reconocer como miembros de una comunidad en particular. Sin embargo, y con esto cierro mi respuesta, pese a que yo no hice el autorreconocimiento como persona negra, por lo que acabo de explicar, mi propio, digamos, mis bases se fundaron desde la lógica de lo negro como algo presente. Lo que sí he hecho es una construcción estética consciente que en mi intención, que lo que pretendo es desmontar estereotipos que recaen sobre lo que se llamaría gente negra. A mí se me dio por decisión personal tener el cabello como lo tengo. Se me dio por decisión personal hacer que quien piensa que una persona negra con el cabello como lo tengo yo, pasando por su calle, es representación de peligro y no, por ejemplo, de intelecto, de talento, de visión política o compromiso ciudadano, qué sé yo. Entonces mi intención estética consciente sí fue hacer que ese estereotipo de lo negro se desmontara. Y la literatura en ese caso sí tuvo participación, en tanto que la literatura me ha permitido tener ese escenario como un espacio donde yo puedo narrar, contar y crear experiencias que permiten que otras personas se identifiquen con lo narrado, con lo contado, y en ese momento se da inicio al proceso de autorreconocimiento que podríamos llamar autoidentificación, qué sé yo. Me pasó una vez presentando en un espacio donde yo decía, a mí cuando llego a este lugar me presentan como un joven investigador. En la universidad me presentan como investigador afro. En otro escenario me dicen autor negro. Y yo digo, ¿yo qué termino siendo? Seguramente termino siendo un montón de préstamos circunstanciales. Préstamos que dependen de la circunstancia y de los participantes. Pero que yo sea consciente de esa condición del préstamo circunstancial que me acabo de inventar, me hace consciente del ejercicio del reconocimiento
ya no de mi identidad como persona negra, que como decía en principio estaba en la base, sino de mi condición de persona negra en una sociedad racista, machista, discriminadora, y mi ejercicio de participación activa desde el rol que tengo, que en este caso es de alguna manera de privilegio, no solo por mi género, que es el masculino, sino por mi condición de académico, si se quiere, en esta situación. Poder decir cosas que muchos de los que crecieron conmigo, que ya no están porque la violencia se los llevó, hubieran querido decir. Entonces yo me reconozco como alguien que tiene un origen, que tiene una construcción étnica y una clarísima propuesta estética. Eso, desde mi lugar. Ahora, Juan Sebastián. Bien, en mi caso, bueno, parece que es muy común en mi familia es del norte del Cauca, Villarrica, mi familia materna. Y en mi casa yo crecí escuchando ciertas frases alusivas a, por ejemplo, al negro le toca más duro, o al negro, o sea, una de las fundamentales es estudia porque usted es negro y usted toca más duro. Digamos que no fui consciente de este proceso que por demás creo que uno no termina nunca, simplemente está avanzando y avanzando en el proceso de autorreconocimiento o autoidentificación. Y hubo para mí en mi vida dos escenarios fundamentales para entender un poco o empezar este reconocimiento, que, bueno, digamos como punto de partida fue un poco esos comentarios, pero eso fue en 2017-18 que realizamos el diplomado de escritura pacífica. También estuve con Yair y fue un recorrido durante una semana durante 4 meses en los 4 departamentos de la región pacífica de Colombia. Creo que eso fue una forma de abrirme los ojos porque, y tengo que confesarlo, he sido siempre como una persona muy ingenua, ¿no? Muy confiada o a veces incluso muy torpe en cuanto a la construcción de ciertas reflexiones, que era lo que mencionaba al comienzo. Bueno, yo creo que darme cuenta de esas otras realidades, de conocer de primera mano esas otras realidades y compartir con un grupo de personas que ya llevaban iniciado el camino, porque yo era uno de los menores, aunque no parezca, fue muy importante para iniciar la construcción, ¿no? Para iniciar esos pasos. El otro escenario fue justamente la universidad como proceso, no como institución con su burocracia y demás, sino como proceso. ¿Por qué? Porque en la universidad pude encontrarme, y con eso creo que voy a responder un poco a la pregunta, pude encontrarme con personas y espacios que alimentaron mi fe en la palabra. Digamos, yo tengo una confianza profunda en la palabra y en el lenguaje, y para mí es fundamental poderme reconocer o empezar a reconocerme en lo que leo. Digamos, muchas personas me preguntan, pero vos, ¿por qué lees solo sobre negros? Digamos que eso hace parte, sí, de mi ejercicio de búsqueda y de mi ejercicio de construcción. Ahora bien, ¿qué pasa? Yair hablaba de la estética, que me parece que sí, que es fundamental, porque como decimos acá, todo entra por el ojo, ¿no? Digamos que es fundamental empezar a cambiar y desde uno mismo, de la decisión que nos contaba Yair, cambiar esa proyección estética que tienen sobre nosotros. Yo lo que he intentado hacer, y por eso ha sido fundamental la literatura y el proceso de la academia en tanto que universidad, porque creo que una de las cosas fundamentales dentro de este proceso es el discurso. Yo, y otra confesión, hoy estamos de confesiones, también creo que la torpeza en el discurso en ciertos escenarios y en muchas ocasiones permite que la confianza, que ese proceso que has iniciado de autorreconocimiento se vea un poco deteriorado. Así vos no tenés palabras para sostener tus actos y viceversa, pues ahí hay un problema.
Entonces, yo lejos, bueno, no lejos, pero dejando un poco de lado el asunto de la estética, me parece que la literatura me ayudó, me está ayudando a construir un discurso claro y sobre todo coherente, ¿no? Que es el que me permite, desde mi rol de profesor, por ejemplo, poder llegarle a mis estudiantes con una pregunta básica que es, profe, ¿y para qué eso? Bueno, pues vení, vamos a hablar entonces, ¿para qué hablar de negros? ¿Para qué hablar de homosexuales? ¿O por qué poner un documental de tal escritor o de tal pensador? Parece que un poco el discurso es fundamental en esos espacios. Muchísimas gracias. Queríamos seguir con todo este ciclo de preguntas que teníamos preparadas. No obstante, el público ha estado haciendo bastantes preguntas, entonces procederé a leer la siguiente, que es de Andrea Jazz. Ella nos dice, esta pregunta es para Yair André. Hablabas de la construcción basada en lo que veo sin el diálogo, sabiendo que en un país como Colombia, esa construcción de forma amplia se queda ahí, es decir, solo en lo que veo. ¿De qué forma se puede lograr una mayor visibilización literaria para la riqueza plurilingüística de las comunidades afros, sea conocida por los no afros? Bueno, mira, y gracias, Andrea. A mí una vez me decía una pelada, a lo mejor se está viéndome, saludos, Claudia, me decía que tan chévere vos, ¿no? Tan chévere vos, pues, como tan bacano vos. Vos que te expresas tan chévere, de forma tan elaborada, vos. Si yo te escucho y no te veo, yo jamás pensaría que sos negro. Ella me estaba intentando elogiar. Ella me estaba intentando hacer un elogio. Y si Claudia está por allí, repito, pues Claudia se acordará de la situación. Ella me estaba intentando hacer un elogio y es colombiana y en su cabeza, en su mundo, en su universo, en su construcción de lo negro, que alguien se exprese de la forma como lo hacía yo en ese momento, era razón suficiente para que no fuera negro. ¿Por qué estoy respondiendo con esta anécdota a Andrea y su pregunta? Porque ella no hizo el desmonte de su idea de lo negro, sino que me asoció con otra cosa. Soy incapaz mentalmente de decir, ahora que lo pienso, lo negro no es lo que pensaba, sino lo negro también es esto. No. Ella siguió pensando que lo negro era lo que es, ya pensaba que era, y que yo era algo diferente a lo negro. Eso en el día a día, eso en la palabra entre amigos, eso en el diálogo. ¿Listo? Ahora, en la literatura, una de las cosas más importantes es que aquello a lo que se denomina literatura afrocolombiana, como lo he dicho en otros escenarios y como en algún momento lo definió lo que fue Silvia Valero, este asunto de la literatura afrocolombiana como clasificación termina siendo un arma de doble filo en tanto que clasificación puede también ser reducción. Por ejemplo, que yo como persona negra de Colombia, a la que se le puede denominar afrocolombiano, escriba mañana una novela cuyo desarrollo se dé en Helsinki. Y no sé por qué siempre pongo el mismo lugar como ejemplo, Helsinki, seguramente porque lo considero tan remoto de Colombia. Entonces, Helsinki. Y resulta que lo ponen en la clasificación de literatura afrocolombiana porque yo soy negro y soy colombiano, o sea, soy afrocolombiano. Y el asunto es Helsinki, el asunto no tiene absolutamente nada que ver con movimiento afro alguno en Colombia. Eso es un asunto de clasificación sistemática, de clasificación de la literatura, de clasificación de los sistemas de distribución literaria. Y tu pregunta es, ¿de qué forma se puede lograr una mayor visibilización? Bueno, lo primero es que el que estés aquí da cuenta de un ejercicio personal por no esperar a que te lo muestren y te lo tiren a la cara. Lo negro existe, mira, y es bueno, sino por
reconocer que existe, si se permite la expresión de reconocimiento, y empezar a construirlo también desde tu participación, desde el lugar en el que estés. Primero eso. La riqueza plurilingüística de las comunidades afro no es tan conocida. Bueno, yo creo que no es que no sea tan conocida la riqueza plurilingüística, sino que como comunidades afro, la forma como se han presentado a la sociedad termina por ser racista, discriminadora y, por sobre todas las cosas, política. Decidir venderle al mundo la imagen de que un negro colombiano es casi que en el 99% de los casos, si es destacado un deportista o un cantante, es una decisión política, dado que aquellos que no son deportistas o cantantes, pero que tienen razones suficientes para que sean destacados dentro de la difusión de la información, no entran allí, no se muestra como académico, no se muestra como autor, se muestra como deportista o como cantante. ¿Ves? Si es un escritor o escritora y su obra por fuera de Colombia es importante, tiene que ser muy importante para que aparezca promocionada en Colombia. Entonces, para mí, la forma como se puede visibilizar las propuestas literarias tan diversas que tienen los autores y las autoras colombianos y colombianas es, primero, desde el ejercicio consciente de cada individuo, que no va a esperar que le aparezca en el primer libro, en el establecimiento, qué sé yo, en el centro comercial cualquiera, un libro de un autor o una autora negra, porque pues no va a pasar. Y segundo, hacer un ejercicio de lectura crítica de literatura. No esperar que porque es una persona negra quien escribe, va a hablar de fiesta, violencia, qué sé yo, de los tópicos reduccionistas que sobre las comunidades afro recaen. Y bueno, justo en ese sentido, te nos adelantaste un poquito, Yair. Teníamos preparada otra pregunta, pero bueno, creo que se puede retomar. ¿Qué efectos tiene en la actualidad el uso del lenguaje políticamente correcto? Se te apagó tu micrófono, Lisbeth. Sí, una disculpa. No sé si gusta primero contestar Juan Sebastián y posterior ya te daríamos la participación a ti. Bien. Vuelvo a lo que había mencionado antes. Nosotros somos lenguaje. Entonces, en la medida en que nuestro lenguaje evidencie la presencia del otro, en la medida en que nuestro lenguaje evidencie la existencia del otro, creo que vamos por buen camino. ¿Qué pasa? Me parece que hay un exceso en tanto que se quiera forzar un poco el lenguaje para darle cabida a todos. Vamos que ese es un proceso que no se va a dar de la noche a la mañana y que hay gestas que son fundamentales, que hay que darlas, pero hay que llegar a acuerdos. ¿Por qué? Porque es que nosotros, nuestra vida misma también se fundamenta en acuerdos. Entonces, esos acuerdos no es que aceptame porque yo soy esto o lo otro, sino que vení, ven, te muestro mi experiencia, me muestras la tuya y ahí vamos acordando realidades, vamos acordando otros espacios posibles. Entonces, a mí me parece que el lenguaje inclusivo es necesario, sí, pero me parece que es un camino largo y hablo de los responsables. Vuelvo al rollo este de las escuelas, por ejemplo, ahorita creo que era Lisbeth que mencionaba la idea de que en las escuelas les enseñan la historia de los que ganan, pues el trabajo fundamental en este caso también parte desde las escuelas, que es la institución básica de enseñanza, que, pues, de formación primaria. Entonces, eso se debe conectar entonces con una preparación de las personas, de los maestros, que a su vez están dirigiendo o están formando a los niños y niñas. Entonces, digamos, para redondear un poco mi punto, sí, soy
es fundamental, repito, es fundamental darle cabida desde el lenguaje a todos y a todas y a todes. Con eso no estoy muy de acuerdo, pero es necesario dar reflexiones en espacios serios, es necesario alejarnos un poco de esa histeria colectiva que a veces parece reinar y sentarnos y llegar a acuerdos. Parece que eso es fundamental desde mi punto de vista. Bueno, yo lo que creo es que pues la naturalización de las discriminaciones diversas suele ser el punto inicial de aquello que luego se puede ver como un exceso, ¿no? Seguramente cuando se empezó a pensar en la posibilidad de emprender caminos de abolicionismo de la esclavitud, había quienes consideraban que estaba bien que se hiciera una abolición, pero pues es que darle ciudadanía a los negros era un poco excesivo, ¿no? Pero es que permitirles que compren casas y cosas es un poco exceso, ¿no? Pero es que permitirles que voten a las mujeres es un exceso. Probablemente todas las naturalizaciones, las discriminaciones naturalizadas, repito, otrora fueron, perdón, se pueden ver como la antesala de aquello que puede denominarse un exceso. Entonces, lo que yo pienso con respecto al lenguaje inclusivo, que aquí llaman lenguaje políticamente correcto, pero yo no sé, pues es que también es una trampa, ¿no? Decir lenguaje políticamente correcto, pues porque me parece que mm, la política es un asunto que está vivo, ¿no? Y que como está vivo, está en constante transformación y lo que parece correcto dentro de esos parámetros políticos mañana puede no serlo. Incluso lo que podría denominarse políticamente correcto. Ahora bien, si es tan complejo, si nos reta, si nos obliga a desmontar el discurso, pues es necesario. Pues es necesario. Si nos mueve la base, es necesario, porque si algo tiene esta base lingüística, discursiva, social, es que está montada sobre unos parámetros en los que hay una minoría en el poder definiendo y decidiendo por una mayoría que no tiene acceso a eso. Mayoría, dicho sea de paso, que es víctima de que esta minoría le denomine minoría, a su vez. Entonces, si es necesario, perdón, si nos desmonta toda esta base disfuncional, si nos obliga a no pensarnos como individuos terminados, con un género establecido, con una única forma, pues entonces vale la pena. ¿Qué pasa? Que el hecho de que sea necesario, yo no lo voy a descubrir aquí, no significa que sea un acuerdo sencillo. No significa que todos, todas, todes y todas las alternativas que mañana podamos ponerle para intentar reconocernos dentro de esa multiplicidad estemos de acuerdo. Y justamente el hecho de que no estemos de acuerdo implica que lo que necesitamos es seguir trabajando en ello, es seguir pensándonos. Ahora bien, si decirme a mí, Jair, en vez de decirme negro, es a lo que usted llama políticamente correcto, déjeme decirle que está jodidamente incorrecto. Jodidamente incorrecto. Porque yo tengo mi nombre y es la forma como espero que usted me llame. Porque yo no soy su color, no soy el género que usted me quiera dar y tampoco soy la clasificación que usted me quiera dar. Si usted considera que decirle a una persona cómo quiere que le llame, la, él, ella, ella, él, ello, ella, si usted considera que preguntarle a alguien eso es ser políticamente correcto, déjeme decirle que está confundiendo lo políticamente correcto con una cuestión básica de respeto del otro, de su otra edad,
de la otra persona y de su construcción individual. ¿Qué es lo que pasa? Que no en todos los casos tenemos la oportunidad de hacerlo. Y la sociedad, el lenguaje, la historia nos ha dado unos parámetros a través de los cuales nos movemos y ellos están fundamentados, en el caso del género, en el masculino. Entonces no podemos preguntarle a cada integrante de la conversación para poder referirnos a ellos o a ellas cómo quiere que los llamemos. En esta situación particular, aquí hay unos consensos, hay unos acuerdos, pero no se trata de ser políticamente correcto, sino de tener la capacidad de percibir que el otro tiene derecho a construirse desde los parámetros que esté eligiendo y que mi responsabilidad como agente que participa de la sociedad es la de comprender ese derecho, en tanto ese derecho no vulnere mi derecho. ¿Ves que no es tan sencillo como decir políticamente correcto, sino que es un asunto bien complejo y bien ambiguo y que requiere de acuerdos que superan el llamarnos todos desde un solo género, en el caso del género, o el de llamarnos afrocolombianos para que no suene feo negro? ¿Hasta qué punto lo políticamente correcto no es una forma diferente de discriminar? Discriminar, separar. O usted le dice blanco colombiano a alguien. No, cierto que no. Entonces seguramente el asunto, incluso en lo políticamente correcto, pues termina no siendo tan correcto. Pero sí una forma de revelar que hay necesidades de repensarnos un montón de cosas. Muchísimas gracias por esta enorme reflexión. Creo que nunca lo había escuchado como de una manera tan imaginativa, poder llamarlo así. Y creo que pues a más de uno esta conversación nos va a dejar muchísimos aprendizajes, sobre todo a las personas que nos sintonizan. Y bueno, en ese sentido y para no quitar más tiempo, que ya se está terminando este conversatorio, Itzel Sánchez pregunta lo siguiente. Buenas tardes, mis preguntas son para ambos ponentes. ¿De qué manera influye la construcción de la africanidad a través de la lengua y la literatura en la conciencia plena alrededor de las comunidades afrodescendientes? Y en este sentido, ¿qué se necesita para seguir impulsando la visibilización digna y correcta de las mismas? Muchísimas gracias, Itzel. Y sería el turno de Juan Sebastián, si estás por ahí. Bien, creo que es algo que hemos estado dialogando en esta noche y tiene que ver con pensarnos primero qué vamos a entender por africanidad. Parece que algunas veces nosotros iniciamos, la gente, ¿no? Voy a hablar de la gente, cree que decimos africanidad, entonces nosotros somos africanos. O hace unos años cuando Francia gana el mundial, entonces sale todo un movimiento reivindicando que es que no lo ganó África, lo ganó Francia, lo ganó fue África. Entonces me parece que hay que tener en cuenta la africanidad como unos acuerdos, digamos, como unas nociones claras y sobre todo conscientes en el ámbito sociocultural, en el ámbito político, en el ámbito y con miras a unas reivindicaciones muy concretas. La pregunta tiene que ver con la construcción de esta africanidad a través de la lengua. Pues me parece que lo pienso así en dos sentidos. Por un lado, podríamos hablar del ámbito meramente lingüístico, que eso yo no lo domino, pero por ejemplo hay estudios en la región del Chocó e incluso Sheila Walker está realizando una investigación acerca de los apellidos, de la pervivencia de algunos apellidos africanos, sobre todo en esta zona de la región pacífica y del norte del Cauca, que han pervivido. Entonces, por un lado está esa construcción y esa noción de lengua y de lenguaje. Por otro, está algo que mencionaba Yair y es el lenguaje que hacemos cotidianamente.
Si nosotros, la política es orgánica, si nosotros constantemente llevamos y sostenemos relaciones políticas, pues el lenguaje se construye a través de esas relaciones y por ende el lenguaje va a ser la evidencia de la conciencia que vos tenés acerca de tu propia constitución, que tiene que ver algo con lo que mencionábamos hace un rato. Entonces, esta africanidad que parte para mí desde la conciencia, y por ejemplo, nosotros hablamos de africanidad y no hablamos de negredumbre o de negritud. ¿Por qué? Pensando también un poco en esas exclusiones que hace la propia academia de algo que pretende reivindicar. El caso es que esta africanidad me parece que ayuda un poco en cuanto sea inteligible, en cuanto a nosotros, y eso es una de las cosas que celebro de la red, que está propiciando espacios justamente para que ese conocimiento que parece tan lejos y tan supremo y tan elevado, pues pueda bajar un poco y pueda bajar en lenguaje sencillo, en lenguaje simple al resto de las comunidades. Me parece que para responder la segunda parte de la pregunta, esa es una obligación, esa es la necesidad de nosotros como intelectuales. El intelectual es aquel como puente entre, digamos, el problema, por llamarlo de alguna forma, la dificultad y la persona que tiene la dificultad. En este caso estamos hablando de una dificultad o de un asunto casi que de identidad, de representación. Entonces, bueno, ¿cómo hacer desde nuestro rol de pensadores, de intelectuales, pónganle el rótulo que quieran, para que una persona que vive a orillas de un río entienda y pueda comprender y dimensionar un poco eso que ya vive? Es que ese es el asunto. La persona ya vive su africanidad y no es consciente de eso, pero lo vive y está tranquilo, entre comillas, con eso. Me parece que ese es un asunto que se debe solucionar, y vuelvo al ámbito de la escuela y de la academia. En la medida en que nosotros podamos hacer proyectos de apropiación social, que es como se denominan esa serie de iniciativas, pues me parece que vamos a empezar a ver una construcción de todas las comunidades, haciendo las salvedades que son comunidades heterogéneas, que cada quien tiene sus particularidades, cada quien tiene sus problemáticas y sobre todo sus intereses y sus ambiciones. Porque ahí estaríamos cayendo entonces en el problema de homogenizar, todos son negros, todos viven en las mismas condiciones, entonces a todos les va a funcionar lo mismo. Y me parece que entonces perdería un poco el sentido de eso que estamos hablando. Y bueno, dejo hasta ahí para que ya yo concluya, pues. Pues mira que yo de hecho me voy a pegar de algo que acabaste de decir y vos dijiste que puede ser peligroso en tanto que abriría la puerta para la homogenización, ¿no? Y eso me hace pensar en el término que utiliza la persona que pregunta, Itzel, que por cierto, bonito nombre. Sí tengo una compañera aquí que se llama también así, Itzel, es mexicana. La plena, perdón, dice, en la conciencia plena alrededor de las comunidades afro. Yo dije, pucha, la conciencia plena de las comunidades afro. ¿Qué era la conciencia plena de las comunidades afrodescendientes? Porque si decimos la conciencia plena de las comunidades afrodescendientes, estamos asumiendo que hay una cosa que se llama comunidad afrodescendiente y que esa cosa única tiene una potencial conciencia plena. ¿Me hago entender? Como una especie de, nosotros somos esto y pensamos esto. ¿Y cómo hacemos para que la africanidad, o perdón, cómo la africanidad a través de la lengua nos construye o nos convierte en esta cosa plena, única? Y yo creo que no. Yo creo que no. Estoy por creer que seguramente la africanidad más bien es el resultado de esa diversidad de conciencias y despertares de conciencias, de empezar a pensarse en cosas. No quiero decir la africanidad como expresión de una herencia ancestral, sino como concepto de análisis. Así como cuando hablábamos de Occidente desde la perspectiva analítica, desde la perspectiva de la designación lingüística de lo afro, lo literario, el canon, en fin. Entonces, me parece que yo no tengo una respuesta para la forma como se construye la plena conciencia
o la conciencia plena, pero sí puedo aventurarme a decir que la literatura, digamos, termina siendo un, repito, un escenario donde lo que llamamos africanidad es posible, en tanto que nos permite reflexionar. No es que nos enseñe, no es que exclusivamente sea una cuestión de visibilización de cosas que están allí, sino que nos permite reflexionar alrededor de asuntos que aunque hemos vivido, hemos bebido y hemos nacido a partir de ellos, no teníamos claro que ahí estaban nuestro origen, que ahí estaban nuestra historia personal y colectiva en algunos casos. ¿Qué se necesita para seguir impulsando? Yo, la verdad, ahora que se acaba esta conversación y luego de tomarme un cafecito y descansar un poco, voy a volver al live para mirar los comentarios y para mirar qué cosa dijeron y para hacer un ejercicio de análisis autocrítico, a ver qué cosa fue que dije y cómo las dije, porque mientras las digo no me estoy dando cuenta. Y eso porque la forma como se puede hacer una visualización digna es que uno que en este momento ocupa un espacio de privilegio, como dije hace un rato, sea consciente de que la construcción discursiva es un asunto de constante análisis, que a mí no me sirve de nada que a ustedes les parezca que lo que yo digo está muy chévere, muy interesante, muy bonito y todo, si al finalizar el mismo me doy cuenta que eran un montón de marañas y patrañas bien dichas. ¿Ves? Entonces el ejercicio de hacer una visibilización digna, entre otras cosas, tiene que ver con que nosotros que ocupamos estos espacios de difusión, donde un público decide asistir sin que nadie le ponga una pistola en la cabeza, sino porque le da la gana, decide asistir, escucharnos y conversar con nosotros, pues nos permita como pensarnos nuevamente en lo que estamos haciendo, ver hasta qué punto eso obedece a lo que consideramos correcto y ver hasta qué punto nuestras acciones tienen que ver con nuestro discurso, que para mí la finalidad de todo este asunto es, como se lo he dicho en tantas ocasiones a Juan Sebastián, ser coherente entre el comportamiento y la construcción discursiva. La dignidad es el principio básico de la humanidad, ser dignos de llamarnos humanos. A partir de allí, la construcción de todo lo demás. Muchísimas gracias. Y bueno, por cuestiones de tiempo, tengo una pregunta, pero me gustaría que definieran en 2 palabras súper rápido esta pregunta o en un párrafo pues un poco breve por la cuestión de premura del tiempo, pero creo que es realmente importante porque es como la conclusión de todo este conversatorio y sobre todo de este último, la importancia de por qué recuperar la memoria histórica y cultural a través de la literatura y cuáles son los grandes retos al respecto. En un momento se las estaré enviando. Beni, pero no te entendí. O sea, ¿te respondemos o no? Sí, adelante. Cuestiones breves desde su No, pues sí. perspectiva, ¿cuáles son los grandes retos? Mira, yo lo digo así de una forma muy concreta. La memoria es lo que fuimos y la posibilidad de ser lo que somos y el único espacio posible donde nos convertiremos en lo que seremos. ¿Por qué es importante? Porque sin memoria no hay nada. Sin memoria no existimos. Y no me refiero a una cuestión étnica afro, sino a una cuestión humana, repito. Porque es importante en el caso de las comunidades afro, no recuperar solamente, sino reconstruir esos lazos de la memoria y de la historia, porque eso dignifica nuestra historia. Porque lo que se nos ha contado durante toda la vida ha sido algo que no respeta los verdaderos principios, orígenes y, y lugares de partida de esa semilla y de ese árbol que estábamos metaforizando hace un rato. Entonces es importante en tanto que nos permite pensarnos, nos permite saber que existimos y nos da la posibilidad de hacer mañana algo. Bien, bueno, solo agregar ahí
es que nosotros somos un acuerdo atravesados por la memoria. Entonces, ya yo lo mencionaba, no solo por qué, sino para qué y el cómo, que es la otra, digamos, el sello de la moneda. Cómo reconstruir esa historia que es dolorosa, que incluso que la hacemos y se muele y se rehace día a día a través de algo que llamamos experiencia. La experiencia es como ese repositorio de memoria que tenemos ahí, y lo importante es hacer el ejercicio también de volver a esa experiencia. Lo importante es poder asumir esa experiencia como una condición de posibilidad y transformar la memoria en el instrumento para construir, reconstruir, repensarnos, para proponer, para dialogar, para en últimas, y eso es una idea que no sé por qué tengo tanto en la cabeza, pero es acordar, es llegar a acuerdos comunes en donde todos, de una u otra forma, en este caso la comunidad particular o en el área específica de la literatura, podamos vernos representados. Me parece que la memoria necesariamente lleva al olvido, ¿no? Entonces, o se contrapone al olvido. Entonces, también es necesario determinar y acordar qué cosas o qué vamos a olvidar y qué vamos a recordar. Cómo queremos que nos recuerden, si se quiere, para ponernos un poco románticos en esa idea de construcción. Y ahí entra la literatura como acta, la literatura como testimonio, la literatura como una posibilidad más de construir juntos esos acuerdos, porque como lo decía hace un momento, definitivamente nosotros somos lenguaje. Entonces, en la medida en que la literatura pueda evidenciar pueda manifestar ese lenguaje sostenido en esa nueva memoria que hemos previamente acordado, seguramente, pues los logros y los réditos se van a ver. Muchísimas gracias por sus reflexiones finales. Sin duda me hicieron recordar lo que hace, el significado que hace reverencia a Manuel Zapata Olivella sobre el Muntu, que precisamente es la construcción del pasado, presente y futuro. Algo similar a bueno, más bien concretándolo en algo que ustedes han mencionado. Y bueno, a mí me encantaría seguir hablando del tema, pero por cuestiones del tiempo, de nuevo agradezco su participación, sus reflexiones, sobre todo estos testimonios de toda su experiencia. Y bueno, en este momento cedo la palabra a Leslie Olivares. Muchísimas gracias. Gracias, Liz. Nuevamente agradezco a los ponentes por su participación en este tercer conversatorio. Con ello se pudo comprender de mejor forma la importancia de la literatura, ya que resulta ser una manera de transmitir ideas, cosmovisiones, así como una herramienta para entender diferentes ideologías que en un primer momento, por ejemplo en mi caso, nos podría ser complicado comprender por nuestra propia realidad, es decir, por el entorno en que hemos crecido y desarrollado. De igual forma, se considera la importancia de la misma literatura para visibilizar a comunidades que han sido invisibilizadas históricamente, como es el caso de la diáspora afrodescendiente. Es decir, la narrativa y los textos literarios dejan constancia de la realidad de las personas, de la existencia de los individuos. De igual forma, esperamos que este espacio sirva como una semilla de reflexión y sume el conocimiento respecto a este tema, pero sin olvidar que este tópico va más allá de un mero tema de investigación, sino que afecta directamente y atraviesa directamente a comunidades que han vivido relegadas, discriminadas, invisibilizadas. Es decir, comenzar a cuestionarnos a nosotros mismos, nuestras acciones, incluso nuestras palabras, que directamente o indirectamente afectan a un grupo en específico. A pesar de que con esta plática cerramos este ciclo de conversatorios, la Red de Estudios Globales Atlas Polaris seguirá trabajando para sumar ante este tema. Por otro lado, invitamos a que sintonicen y que revisen los otros conversatorios que se relacionan justamente a lo que hablamos hoy, o lo que hablaron hoy. Por otro lado, agradezco a Yair, a Juan Sebastián, así como a los otros ponentes de los otros conversatorios, Gabriela Iturralde, John Anton, Ana Uribe, Ángela Olaya y Aleida Vázquez. Por último, gracias a las personas que nos siguieron en la transmisión. Excelente día. Gracias.
Gracias, que estén bien.